Bueno, pues de retorno, Daris, yo te quiero compartir y que nuestro público vea este video donde Leonel es apenas de 2 minutos, 2 minutos 11 segundos, si mal no recuerdo, donde él pregunta y hace la advertencia al gobierno con mucha responsabilidad. He visto a Leonel hacer algunas observaciones importantísimas, planteamientos muy concretos que ha hecho. También la disposición de este hombre estadista, un hombre de tanta experiencia, la disposición de poner su conocimiento, su experiencia al servicio del pueblo dominicano y a este gobierno, planteando la necesidad de un gran encuentro con las fuerzas vivas de la nación, o sea, con los representantes de los distintos sectores de la sociedad dominicana, con el único objetivo de buscar salidas viables a la crisis que vive la República Dominicana, como la viven la mayoría de los países del mundo actualmente. Eso fue un planteamiento que era como para que el presidente, yo lo decía en otro programa, lo agarrara inmediatamente y dijera, mire, Leonel, lo oí hablar de este tema, ¿y cuándo es que usted cree? Sí, nos vamos a reunir, voy a poner a mi gente a organizar esto, a llamar a todo el mundo, porque esa reunión se tiene que hacer ya, se tiene que hacer ya. Pero yo no he visto nada, eso hace ya unas 3 semanas, 2 semanas que Leonel habló de esto. Ahora Leonel habla, Daris, de que qué ha pasado con el plan de vacunación, que se habla de que vienen las vacunas, pero nadie sabe cómo que se van a poner la vacuna, ni dónde es que se van a poner la vacuna, cuál va a ser la logística, no hay un plan de vacunación. Leonel dice, ¿dónde está el plan? Pero yo quiero que ustedes lo vean, que ustedes escuchen al expresidente, doctor Leonel Fernández. Vamos a ver, Eric, si nos comparte el video. Se había dicho que en enero llegarían las primeras vacunas a la República Dominicana. No han llegado las vacunas. Pero me pregunto, si hubiesen llegado las vacunas, ¿cómo haríamos nosotros para proceder a vacunar a nuestros ciudadanos? Porque hasta ahora nadie conoce de la existencia de un plan nacional de vacunación. No existe ningún plan nacional de vacunación en la República Dominicana. Y nos preocupa porque aún en países donde ha habido plan nacional de vacunación, ha habido un gran fracaso con el tema de la vacunación. Ha habido fracaso en Inglaterra, fracaso en Francia, fracaso en España, fracaso en Italia y fracaso en los Estados Unidos y fracaso en México. No hay ningún país, con excepción de Israel, que hasta estos momentos haya procedido correctamente con un plan nacional de vacunación. Teniendo el plan, no se ha ejecutado bien, la logística, la distribución de esas vacunas no se ha procedido correctamente. Nosotros creemos que hace falta que el gobierno se pronuncie y le aclare al pueblo dominicano en qué consiste el Plan Nacional de Vacunación de República Dominicana. Además de existir el Plan Nacional de Vacunación, tiene que haber un programa de capacitación del personal que va a proceder y una campaña de comunicación al pueblo dominicano para que se sepa a quién le toca primero, cómo eso sigue, cómo se va a proceder. No existe. Por esa razón, como no existe, esta noche, a partir de las 8 de la noche, 5 médicos especialistas, donde hay epidemiólogos, infectólogos, internistas, pediatras, 5 médicos especialistas de la Fuerza del Pueblo, esta noche, a través de 2 canales de televisión, por lo menos 2, el canal 15 de Telemicro, el canal 16 y varios canales de provincias, así como a través de las redes, Facebook Live, Instagram, procederán a ilustrar al pueblo dominicano lo que tiene que ver con accesibilidad, seguridad, ¿verdad? Seguridad y defensa en el manejo de un sistema de vacunación. Bueno, ya lo viste ahí, Daris, al presidente Fernández hablar de que no tenemos un plan, de que hay países como Estados Unidos, Francia, Italia, todos han fracasado
exceptuando Israel, que ha tenido un plan que ha vacunado más un tercio de su población. Y fíjate que apenas estamos iniciando el mes de febrero y ya va por el tercio y creciendo. Pero después todos los otros países, México, todos han fracasado, como bien lo explica Leonel Fernández, Daris. ¿Qué te parece? Mira, Lindsay y amigos televidentes, mira, el presidente Leonel Fernández ha sido el único líder del país que ha tenido un criterio claro sobre la dimensión de el problema del COVID-19 y las consecuencias. Y por supuesto ha hecho planteamiento contundente al respecto, porque el presidente Leonel Fernández no emite opiniones, no acostumbra emitir opiniones vacías, siempre lo sustenta en un criterio y un dato. Y de ese punto de vista, yo pienso que su planteamiento han evitado que aquí haya un vendaval de opiniones al respecto, pero que sobre todo que el gobierno ponga atención que no puede hablar las cosas por hablarla. Ya de entrada, yo creo que hay una desconfianza de la vacuna. Oye, todavía no se ha comenzado ni conocemos un plan y ya hay una desconfianza por esa forma en que el gobierno ha tratado el tema del COVID y los anuncios sobre la vacuna, porque el gobierno cometió un error gravísimo cuando dijo que todo estaba controlado. ¿Por qué? Al decir todo estaba controlado, la gente se tiró a la calle. Digo, no, pues ya no hay nada. Yo veía a la gente quitándose la mascarilla. Entonces, eso es peligroso. Y ahí la parte comunicativa del gobierno ha sido un desastre total, porque no han podido comunicar. No sé si es que el mismo Luis Abinader no se deja asesorar en cuanto a la comunicación o cómo es que él quiere que lo comuniquen temas tan delicados como ese. Bueno, o verdad, no se deja asesorar o no tiene buenos asesores, porque eso pasa también. Sí. No, de dos. Y entonces, de ese punto de vista, podemos ver el valor de las opiniones del doctor Leonel Fernández respecto a cómo tratar el tema del COVID-19, la vacuna, cómo enfrentar los planes que hay que elaborar, porque debe de haber un protocolo por donde comenzar. Y en ese comienzo hay dos elementos importantes, que es el personal de salud, que hay que protegerlo, y las personas mayores de edad, lo más avanzado de edad, que hay que protegerlo, vacunaron, y después seguir hacia abajo. Pero el gobierno no ha explicado nada. Y eso entonces crea una incertidumbre máxima cuando la propia vacuna que el gobierno ha pretendido contratar están diciendo que son dudosas, y tú misma has insistido por esta vía el grado de temperatura de más de 80 que hay que tener para la preservación de esa vacuna de manera óptima, para que no tenga un efecto secundario en de menos 80 grados. De menos 80 grados, perdón. Estaba hablando hacia arriba, hacia abajo. Sí. De menos 80 grados. Entonces, el gobierno no ha dicho nada al respecto, porque muy bien tú lo has concebido, Lindsay, que tú me has dicho hasta en privado, pero es que aquí no hay refrigerador de esa magnitud. ¿Y cómo llegan eso en el avión con un refrigerador? De esa manera, si el avión no lo tiene. La Pfizer garantiza traer las vacunas conservando esa temperatura. Sí tienen la estructura para hacerlo. Incluso hasta el momento de entregarla, sí, y de entregarla al gobierno dominicano. Ahora, ya la distribución, la manera del manejo, ya eso lo tiene que asumir el gobierno. Ahí ya Pfizer termina su responsabilidad. Siendo así, no, y ni siquiera estamos en la tormenta que vivió Estados Unidos, sobre todo la parte este de los Estados Unidos,
No, estamos hablando de un país tropical, de esta islita tropical, que las temperaturas son altas, que usted necesariamente tiene que tener toda una estructura montada para poder conservar. Y a eso tú le agregas que esas vacunas se tienen que distribuir por todo el país y que no fueron 8 vacunas que se compraron, sino 8 millones de vacunas de Pfizer. Imagínate tú lo que esto implica, cuántas vacunas no se van a dañar, como ha sucedido ya en otros lugares como Puerto Rico, que está ahí al ladito de nosotros. Si eso es Puerto Rico, que es parte de los Estados Unidos, ¿verdad? Imagínate qué va a pasar aquí en República Dominicana. ¿Qué no puede pasar en República Dominicana? Eso es lo triste, eso es lo penoso. Y creo que ahí el presidente una vez más cayó en un gancho. La ligereza con que se toman las decisiones tienen consecuencias fuertes, porque no estamos hablando de que eso es regalado, de que Pfizer nos regaló 8 millones de vacunas. No, República Dominicana le compró a Pfizer, buscó 95 millones de dólares para comprarle a Pfizer 8 millones de vacunas. Y si a eso tú le sumas que hay que montar y gastar otros cientos de millones en el montaje para poder inyectarle cada vacuna a cada ciudadano dominicano, eso es dinero por todas partes, porque además se están comprando 10 millones de vacunas a AstraZeneca y 2 millones de vacunas más con el plan este de la ONU. O sea, que no es 3 cheles, no son 3 pesos, Daris. Estamos hablando de Son dineros mucho dinero. importantes, mucho dinero, y República Dominicana lo menos que tiene en este momento es dinero. Y cada peso que se gaste, por lo menos debe de ser bien gastado. Por lo menos que cada peso que se coge prestado, porque eso es con préstamo, todo esto también hay que decir, señores, que buscando dinero prestado. Ahí está involucrado la emisión de los bonos soberanos en esa compra. Sí, que a propósito de esto, Daris, ¿qué elementos nuevos han surgido en esta última semana en términos económicos con las declaraciones del gobernador del Banco Central? ¿Y qué tanto hay de cierto en esas declaraciones y esa posición del Banco Central que como que le da demasiada esperanza de crecimiento al pueblo dominicano? ¿Y de dónde es? ¿Cómo es? Yo le doy mucho seguimiento a lo que se llama el IMAE del Banco Central, que tiene que significa el indicador mensual de la actividad económica. Es uno de los elementos, los instrumentos que usan los bancos centrales del mundo ya para medir más rápido la actividad económica. El Banco Central dice 3 cosas importantes: que la economía terminó con un crecimiento negativo de menos 6.7 en el 2020. En mayo del 2020, el Banco Central había proyectado que la economía no iba a sufrir mucho, nada más 0 crecimiento. Entonces el resultado fue lo contrario. 2, que los sectores que están motorizando la economía de cara al 2021 son 3, pero la economía tiene más de 3 sectores. Y son la industria, la zona franca y la construcción. 3 sectores muy sensibles que en este proceso de crisis han sufrido mucho, ¿verdad? Entonces, proyectar el crecimiento de la economía en base a esos 3 sectores es muy riesgoso. Estamos hablando que la caída total de la economía fue que la riqueza del país se cayó en menos 6.7. De manera que enero, comenzando enero 2021, que ya terminó, la actividad económica no ha podido superar ese menos 6.7. Quedan 11 meses del año. ¿En cuáles de esos meses la economía va a crecer de una manera tal que pueda superar el crecimiento, que es la recuperación, o que pueda estabilizarse y crecer? Por lo menos en el primer trimestre no va a haber señales de crecimiento determinado, porque todavía los sectores están resentidos. Entonces, yo
sostengo que si en el primer semestre de este año no se ha resuelto el problema de la pandemia, tú no puedes hablar de crecimiento de la economía. Y si eso tú lo extiendes a que todavía el problema de la vacuna sigue siendo un inconveniente relevante, estaríamos hablando de que el COVID-19 estaría en la ciudadanía dominicana por un tiempo todavía prolongado que este año. Sería, ya el próximo mes cumplimos un año con el COVID-19 en nuestro país. Entonces, si el COVID no se resuelve, la economía no va a crecer. Yo respeto las estadísticas del Banco Central y el optimismo con que lo hace, porque uno a veces aprecia como que hay un club de optimistas en el país. Y entonces, digamos, ese optimismo no se puede sobreponderar, porque entonces cuando la economía no crezca, ahí la gente comienza a no creer en las cifras. Y eso es lo peligroso de proyectarlo. Hay un elemento que me llamó mucho la atención de ese informe del IMAE, del Banco Central, es que comparan el desempeño del Banco Central de la economía en diciembre del 2020, lo comparan con la caída del crecimiento de abril, que fue de menos 29.8%. Entonces, tú no puedes comparar 2 meses desiguales. Para tú saber si hay una consistencia en el crecimiento, entonces dime cuál fue el desempeño septiembre, diciembre, para ver la consistencia mensual, a ver cuál es el nivel de crecimiento que venía produciéndose y decir que la economía en diciembre se recuperó cuando hay factores que inducen a cualquier recuperación económica, como es el mes de diciembre por la cantidad de dinero que llega, hubo emisión de bonos soberanos en ese periodo y llegaron muchos dominicanos, las remesas aumentaron y obviamente eso se va a reflejar, pero ya entramos en la etapa de recoger las hojas secas. Entonces, vamos a ver cuál es el desempeño de enero y febrero para ver hasta dónde nosotros podemos ver si las proyecciones que se están haciendo, que no pasan de ser proyecciones, si eso tiene una consistencia o una sustanciación. Porque para tú proyectar el crecimiento, tienes que hacerlo con todos los sectores, vivienda, finanzas, agropecuaria, tiene que hacerlo también con el turismo, que cuenta mucho, ¿verdad? Y todavía el turismo, mira el golpe que le ha dado al turismo dominicano Canadá. Entonces, todos esos factores van a terminar incidiendo porque hay que sumarlo todo. Tú no puedes decir que tú estás bien si te duele un ojo, si te duele un pie, si te duele el pecho, el organismo entonces tiene algo, ¿verdad? Es un todo. Sí. Y así mismo la economía es un todo. Por eso se habla de macroeconomía, ¿verdad? Y hay una frase muy jocosa en macroeconomía, que es que la macroeconomía no ve un árbol, sino que ve el bosque completo. Entonces ahí tú puedes verlo mejor. Yo estaría más conforme si me dicen con todos los sectores y no tres, porque no son tres los sectores de la economía. Bueno, y eso se puede ver como un engaño, Daris, porque lo es. No es que se pueda ver, sino que lo es, y es una forma engañosa de presentar unos números que solamente se quedan en cifras, no se ajustan a la realidad. Y eso, como tú bien señalas, y como experto en la materia, adviertes de que esto es altamente peligroso porque puede tener un efecto positivo a corto plazo, pero muy negativo a mediano y largo plazo. Así terminamos, Daris, por el día de hoy. Qué bueno conversar contigo. Gracias, igual. Sí, ha sido una conversación no solamente agradable, sino también que genera, ¿no? Algún tipo de reflexión y conocimiento, como esas advertencias que haces
sobre el tema económico. Así que te agradezco como siempre tu participación y colaboración de todos los miércoles aquí en Por la Mañana. Que tengas buen día, Daris. Igual para ti. Pasen buen día, amigos.